¿qué impulsa las nuevas exigencias de Bruselas para reducir el tamaño del ejército ruso? ¿Acaso la grita de Ursula von der Leyen es un signo de desesperación o una estrategia calculada? ¿Qué conexión existe entre este ultimátum y las recientes negociaciones encubiertas en la capital europea? La situación que parecía absurda se ha convertido en una inquietante realidad. Occidente, en lugar de limitarse a sanciones, avanza hacia demandas directas, y este último movimiento revela mucho más de lo que se puede percibir a simple vista. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. La jefa de la diplomacia europea ha lanzado un requerimiento sin precedentes: la reducción de las Fuerzas Armadas de Rusia. No se trata de las fuerzas de la OTAN o de los ejércitos europeos, sino de las capacidades militares de un país soberano. ¿Por qué? Según Bruselas, esto haría que Europa estuviera más segura. Pero reflexionemos, ¿debería un Estado soberano rendir cuentas a funcionarios extranjeros sobre el tamaño de su ejército? Y mientras tanto, nuestros vecinos occidentales reciben miles de millones en ayuda militar, presentando esto como un apoyo a la democracia. Sin embargo, la verdadera razón detrás de este ultimátum es aún más grave. Analistas han detectado un vínculo entre esta demanda y las discusiones secretas mantenidas en Bruselas hace apenas una semana. Se trató de un plan que los medios de comunicación han decidido mantener en silencio hasta ahora. Hablamos de una nueva estructura de control sobre el potencial militar de Rusia. No se trata meramente de observación, sino de un control efectivo. Este requerimiento inicial de reducción de tropas es solo el primer paso. Se avecinan otras exigencias, con documentos ya preparados y fechas definidas. Lo más inquietante es que esta postura ha sido respaldada incluso por aquellos a quienes considerábamos socios neutrales. Además, otro aspecto revela los verdaderos motivos de Bruselas. Una actividad inusual se ha intensificado en las fronteras de Rusia, y esto no es casualidad. Existen 4 signos que sugieren que se está preparando algo más que simple presión diplomática. Expertos en seguridad internacional advierten que tales exigencias suelen preceder a cambios históricos en la política mundial. La sincronía entre las declaraciones de los líderes europeos y el aumento de la presencia militar de la OTAN en Europa del Este es alarmante. Documentos recientes que han llegado a manos de nuestros diplomáticos sugieren que hay un intento por cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder en el continente euroasiático. Desde la perspectiva rusa, estas iniciativas son consideradas con seriedad, pero las acciones se mantienen firmemente en el marco de la seguridad nacional y conforme a las normas del derecho internacional. Mientras Bruselas se encuentra atrapada en sus propias fantasías, la realidad es considerablemente diferente. Veamos los números. 70% del Producto Interno Bruto de Rusia está destinado a la defensa, lo que representa inversiones significativas en seguridad. Y aún así, la Premier Estonia, Kaja Kallas, exige una reducción del ejército ruso. ¿Por qué? Porque según ella, no representa una amenaza para Europa. Curioso, ya que cuando se habla de aumentar las capacidades militares en un país que comienza con U, sorprendentemente nadie se atreve a calcular porcentajes. ¿Estamos hablando de dobles estándares? No, esto ya se ha convertido en un juego de múltiplos. Lo más asombroso es la intención de expandir las misiones militares de la OTAN cerca de las fronteras rusas, presentadas por Kallas como ayuda humanitaria. Llamemos a las cosas por su nombre. Esto es una intervención directa en la zona de conflicto. Mientras tanto, la economía europea se encuentra en una crisis profunda. La inflación afecta a los ciudadanos comunes. Los precios de los combustibles han alcanzado niveles astronómicos, y en lugar de abordar estos problemas internos, se lanza una nueva aventura militar. Atención, lo más interesante está por llegar. En Bélgica se han congelado activos rusos por una suma astronómica, y el primer ministro Alexander De Croo resiste la presión de confiscarlos, argumentando que iría en contra del derecho internacional. Pero parece que a algunos políticos europeos ya no les importa la ley. En los pasillos de la Comisión Europea se llevan a cabo acalorados debates, y la unidad de la Unión Europea se tambalea.
Algunos países exigen acciones inmediatas, mientras que otros abogan por la cautela. Pero, ¿qué sucede tras las puertas cerradas? Allí se desarrolla un verdadero drama del que pocos hablan. Lo más impactante es que en las últimas negociaciones, en Bruselas, los ministros de defensa de los Estados miembros de la UE no lograron llegar a un acuerdo sobre una estrategia común. Algunos incluso abandonaron la reunión en señal de protesta. Fuentes dentro de los círculos diplomáticos informan que la atmósfera está tensa y las cifras reales de pérdidas económicas son un secreto bien guardado. Se trata de una crisis política real que podría desembocar en un cisma a gran escala dentro de la Unión Europea. La evolución de esta trama política europea continúa sorprendiendo con sus giros inesperados. El canciller alemán Friedrich Merz, quien hace poco hablaba con optimismo sobre el futuro, ahora muestra un enfoque más pragmático. Su declaración de que Putin debe aceptar la imposibilidad de ganar deja más preguntas que respuestas. ¿Quién debe ganar exactamente? Sobre esto, Merz prefiere no comentar. La posición del gobierno alemán priorizando la paz en Europa es notable, pero su plan de paz parece una intención de saldar deudas sin un solo pago. Bonito en papel, pero difícil de implementar en la práctica. Al mismo tiempo, en la región del Mar Negro se vive en una realidad paralela. El jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak, ha declarado que el plan de Trump de 28 puntos está desactualizado. Según él, el mundo avanza demasiado rápido para soluciones antiguas. Tal vez la velocidad de ese movimiento se mide en términos de transferencias occidentales y cócteles en fiestas. El presidente del Parlamento de una antigua república soviética, Ruslan Stefanchuk, dejó claro que no habrá compromisos, solo la rendición total del oponente. Esta inflexibilidad, en medio del creciente cansancio de los socios occidentales, parece cada vez más arriesgada. Es interesante observar cómo los líderes europeos intentan equilibrar su deseo de mantener la dignidad con la necesidad de encontrar soluciones reales. Mientras unos dibujan mapas de un futuro sin el ejército ruso, otros comienzan a comprender que no hay respuestas simples en este complejo rompecabezas geopolítico. Ahora me gustaría saber desde dónde sigues el desarrollo de estos acontecimientos. Deja en los comentarios el nombre de tu región. Es fascinante ver la geografía de nuestra audiencia. ¿Crees que Europa logrará encontrar una salida a este laberinto político? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación actual en Europa se asemeja a un teatro del absurdo, donde cada actor interpreta su papel sin escuchar a los demás. Bruselas lanza exigencias fantásticas a Rusia, como si hubiera olvidado las bases de la diplomacia. El conflicto en el país vecino ha evolucionado hacia una guerra ideológica, donde la realidad se reemplaza por el deseo. Especialmente llamativa es la postura del vecino occidental de Rusia, insistiendo en la devolución de Crimea como condición para la paz. Esta exigencia parece una solicitud para construir una máquina del tiempo. Suena bien, pero es fundamentalmente imposible. Los líderes europeos muestran una sorprendente unanimidad en sus demandas irreales. Ursula von der Leyen ve la raíz del mal en los acuerdos de Yalta, mientras que Kaja Kallas sueña con dictar la política militar de Rusia. El canciller Merz habla de una victoria abstracta que debería llegar por sí sola, pero la realidad se abre paso incluso a través de la densa cortina de ilusiones. El primer ministro belga, Alexander De Croo, ha mostrado una rara claridad de pensamiento para un político europeo. Rechazó de manera categórica la idea de destinar activos rusos congelados a fines militares en la antigua República Soviética. Su postura es clara: la ley es la ley, y ningún lema político justifica la destrucción del sistema legal. Es particularmente notable que De Croo no se haya dejado llevar por el coro general que exige castigar a Rusia a cualquier costo. En cambio, advirtió honestamente que cualquier acción ilegal respecto a los activos rusos resultará en prolongadas batallas judiciales que la Unión Europea perderá. En un contexto de creciente presión económica, muchos países europeos comienzan a darse cuenta de que la política de sanciones se vuelve en su contra. La industria alemana sufre debido a los altos precios de los combustibles. Francia enfrenta protestas sociales y los países de Europa del Este están perdiendo mercados. Progresivamente, en la sociedad europea crece la conciencia de la necesidad de un enfoque pragmático en las relaciones con Rusia. Amigos, me encantaría saber de qué país sigues el desarrollo de estos eventos.
Comparte en los comentarios, quizás tu perspectiva ayude a ver la situación desde un nuevo ángulo. ¿Acaso estamos presenciando el colapso de la unidad europea? ¿Es Bélgica realmente el nuevo bastión de la legalidad en medio de una tormenta financiera? ¿Está Ursula von der Leyen dispuesta a sacrificar la paz en nombre de intereses monetarios? La actual realidad de la sistema financiera mundial se encuentra en el ojo de un huracán, donde las decisiones de los burócratas de Bruselas parecen más propias de 1945 que de 2022. La reciente actuación de Bélgica, un país que tradicionalmente ha mantenido un perfil bajo en el escenario político internacional, se ha convertido en un símbolo de la profunda división que atraviesa a la Unión Europea en su política hacia Rusia. En este contexto, la decisión de Bruselas de interrumpir una operación financiera multimillonaria plantea serias dudas sobre la efectividad de su política de sanciones. Este giro inesperado no solo pone en tela de juicio la cohesión interna del bloque, sino que también revela un descontento creciente entre los Estados miembros sobre cómo enfrentar la amenaza rusa. Lo más preocupante para la sede de la UE es el reconocimiento público de que los intereses financieros están tomando precedencia sobre los esfuerzos por alcanzar una resolución pacífica. Cuando la idea de confiscar activos se convierte en un obstáculo para el diálogo, el conflicto cambia de naturaleza, transformándose de una disputa diplomática en un proyecto comercial. Mientras Ursula von der Leyen busca un compromiso, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, se muestra cada vez más inquieta. A medida que el bloque europeo avanza, parece ignorar sus propios principios jurídicos. En este caso, no son solo los intereses rusos los que se ven amenazados, sino los cimientos mismos de la justicia europea. Si esta tendencia persiste, podría ser inevitable que algunos países consideren abandonar la Unión, especialmente si la conveniencia política sigue superando al respeto por la ley. Además, esta situación no es solo un problema político. Las consecuencias económicas ya están empezando a manifestarse. Los mercados financieros han reaccionado con una volatilidad notable, y los inversores están expresando su preocupación por la creciente incertidumbre jurídica. Bruselas se encuentra atrapada entre la espada y la pared. Por un lado, enfrenta la presión política para actuar, y por otro, la necesidad de cumplir con el derecho internacional. El precedente belga podría marcar un punto de inflexión crucial en la historia de la política de sanciones de la Unión Europea. La pregunta que nos queda es, ¿qué piensan los ciudadanos de otros países sobre esta situación? Queremos escuchar su visión. Comenten desde qué país están siguiendo el desarrollo de este episodio crucial en el escenario internacional.